El New York Times anunció este martes de un libro que revela estrategias impresionantes, planes de Trump contra migrantes que van de pozos de serpientes hasta dispararles. Habla de cercas electrificadas con puntos en lo alto que atraviesen carne humana, cocodrilos, fosas infestadas, dispararles en las piernas, estrategias inhumanas. El miércoles tuiteó que no era verdad y yo estoy de acuerdo mientras no haya pruebas, pero el año pasado, si recuerdas, dijo que dispararían a los que tiraran piedras. El tío Sam siempre metió las narices en la autonomía y recursos de estos países. Ahora quiere que no emigren, eso dice, pero que el que siembre espinas no llore cuando las pise. Si de verdad quiere parar las migraciones, que ayude a prosperar a estas naciones. Se acaba la migración cuando se acaban las razones. Nadie arriesga la vida cuando tiene más opciones. ¿Crees que aquí no hay discriminación racial? Súbete a un camión de sur a norte y verás. Solo por ser moreno te interroga un militar tu credencial. A ver, cántame el himno nacional. Ahora Trump salió con algo más duro. Quiere que seamos un tercer país seguro, que le demos asilo a los migrantes del futuro. No quiere que construyamos, quiere que seamos el muro. Y aunque quisiéramos, no tenemos ni la infraestructura necesaria ni el dinero. ¿Cómo ofrecer seguridad a un extranjero? Si ofrecer lo que no tienes te convierte en usurero. AMLO dice que frenó la migración. Un 56% está contento Donald Trump, que está haciendo una campaña de mano dura y terror. Y aunque parezca locura, una vez ya funcionó. Muchas gracias a nuestro querido Dan Yaracá por abrir una emisión más de este espacio televisivo para hablar de buena fe. Les doy la bienvenida, soy Estefanía Veloz y en esta ocasión nos dedicaremos al tema del mundo laboral y particularmente del giro que ha dado la política nacional en esta materia. Para ello nos acompaña la secretaria del Trabajo de Previsión Social, Luisa María Alcalde, que en unos momentos más estará conversando con mi compañero Gibran. Pero antes, vamos a ver lo que nos dijeron en la calle sobre si los migrantes deberían o no tener los mismos derechos laborales que los mexicanos. Pues a la vez está bien, porque son personas que pues quieren superarse y quieren venir a trabajar. Desgraciadamente hay personas que vienen a hacer otras cosas, que si vinieran a trabajar y a, como dice usted, a sobresalir, pues sí, yo digo que estaría bien. Pues está bien, ¿no? Para que no pase lo de Estados Unidos, o sea que los de aquí que vamos nos tratan mal o inclusive hasta nos balacean al cruzar. Bueno, creo que México siempre ha sido un país como para refugiados y ciertos casos en específico, y pues se me hace bien en cierta parte y mal en otras. O sea, en algunas porque pues sí hay gente que necesita más. No somos un país de primer mundo ni nada, pero bueno, hay un poco más de posibilidades que en sus países de donde vienen. Yo creo que aquí, por ejemplo, tenía que ser, a lo mejor podría ser que sí, pero es que allí desgraciadamente viene mucha gente que es buena y que es mala, y se infiltran ahí hasta los malos. Entonces es el problema que vinieron ocasionando. Había que ver quiénes son los que necesitan el empleo o el trabajo, no toda la gente. Bueno, yo opino que México es para todos, pero hasta cierto punto, porque aquí tenemos muchísima gente que no tiene empleo y le faltan muchos recursos económicos y de todo. Vamos a una pausa, quédese con nosotros para hablar de buena fe. Todos los seres humanos tienen la capacidad de odiar. Pero, ¿qué nos empuja a cometer actos de violencia? Las bases de nuestra psiquis están diseñadas para detectar amenazas. La ciencia es una herramienta poderosa para ayudarnos a luchar contra el conflicto. ¿No vale la pena esa lucha? ¡Ama, no odies! ¿Por qué odiamos? ¡Extra, la extra! ¡Últimas noticias! Llegaron al 11 los personajes más deslumbrantes del cine nacional. ¿Qué pasa? ¡Que no toques la campana, hombre! ¡Ya es hora! Me siguen millonarios, doctores y abogados,
Yo me río de todos porque soy feliz. ¿Qué va usted a hacer ahora en la noche? Cine del 11 presenta Comedia de Oro. Viernes 23 horas y sábado 22:30 horas. En 2011 vio nacer un nuevo movimiento social cuya organización convocó y se recargó en un sector de la población para entonces alienado de la vida partidista nacional, el de los jóvenes. Ese año Morena se dio a conocer a través de la voz de una mujer de 23 años que hoy se encuentra al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Desde aquel momento, el camino político de Luisa María Alcalde se concentró en dos temas, ya fuera dentro del partido, como diputada federal o como secretaria de Estado: el desarrollo de los jóvenes y la dignificación de las condiciones laborales. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro sintetiza hoy esa visión como uno de los ejes de su política sectorial, de la mano del aumento gradual del salario mínimo y el impulso de una reforma laboral aprobada en abril. La nueva política laboral ha sacudido un mundo que no había cambiado en décadas y en el que hoy se presentan avances y resistencias en el difícil camino de encontrar equilibrios y justicia social. Buenas noches, pueblo televidente, a esta conversación. Bienvenidos a esta conversación de buena fe con la maestra Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo. Luisa, estábamos inventando hace menos de 10 años ese movimiento, yo en la UNAM, tú a nivel nacional. Así es, ya pasó un rato. Pero la verdad es que ha sido pues todo un proceso bien interesante que reviviría una y otra vez, ¿no? Desde el inicio, desde que se formó la organización como movimiento, luego como asociación civil y luego como partido político, y bueno, hoy estar aquí ya digamos, viendo los frutos de toda esa organización histórica y tan importante. Sí, yo no quiero ser salamero, pero sí me parece muy importante resaltar que es histórico que una mujer, además una mujer joven, esté en un cargo pensado en el sistema político mexicano siempre como para rudos, ¿no? Para operadores rudos. Y yo he visto algunas cosas que no me han gustado en algunos actos en los que hemos coincidido, por ejemplo, en un acto de la OIT, un dinosaurico dirigente, no lo voy a mencionar, te llamó niña un par de ocasiones. Me imagino que si eso hacen en público, el trato en privado con líderes sindicales, con empresarios, etcétera, etcétera, probablemente en la región más machista del sistema político mexicano, debe ser muy complicado. Pues mira, sí creo que sin lugar a dudas el mundo del trabajo es, sobre todo en lo que tiene que ver con los sindicatos, es todavía un mundo de hombres, ¿no? Hay muy poquitas mujeres que vemos que están participando, aunque cada vez son más, pero no por lo menos a nivel de dirigencias sindicales. Y es un mundo sobre todo que siempre se dejó muy de lado en una lógica neoliberal donde pues ahora sí que lo menos que importaba era el salario, lo menos que importaba eran las condiciones laborales, lo menos que importaba era el respeto a los derechos mínimos de los trabajadores, y pues eso de alguna manera creo que ha venido siendo complejo, pero hoy pues tiene una relevancia que no la había tenido en muchísimo tiempo. Entonces creo que sí, que ha habido que abrir brecha, pero también creo que están cambiando los tiempos y que ha habido un respeto, y hay que decirlo en general, en la relación que hemos mantenido con los líderes sindicales, con los empresarios, que ha sido pues muy cercana en el diálogo. Sí, una cultura política no se cambia de la noche a la mañana, y supongo que uno se seguirá topando con esas cosas. Es muy interesante que el Estado vuelva al mundo del trabajo y que el mundo del trabajo vuelva a estar en el ajo de las discusiones políticas. Lo había abandonado por completo. Parece que también hay quienes quieren rearticular la potencia política de ese mundo del trabajo, quienes quieren hacer un nuevo sindicalismo. No sé si oficialista, no sé si solo un sindicalismo para los nuevos tiempos, pero por ponerte dos ejemplos cercanos a Morena,
tanto Napoleón Gómez Urrutia cuanto Pedro Aces han querido iniciar nuevas centrales sindicales. No sé si aspirarán a hacer la CTM de la Cuarta Transformación o si tendrán en su lectura algo que vaya por ahí, una rearticulación, recentralización, algo así. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esa rearticulación? ¿Se está dando realmente? ¿En qué va a derivar? Yo creo que lo interesante es que se están abriendo nuevos espacios, que abrimos la puerta con la reforma publicada el 1 de mayo, ¿no? Día simbólico, el Día del Trabajo. Abrimos la puerta a la libertad y a la democracia. Venimos de un mundo del trabajo controlado por los gobiernos federales, estatales, pero también, digamos, un modelo controlado a través de contratos de protección, donde los propios corporativos o empresas controlan o inhiben la posibilidad de que la gente se organice. Entonces se abre la puerta con esta nueva reforma y obviamente eso pues va generando que la gente pueda reorganizarse y que se formen nuevos sindicatos, nuevas confederaciones, y yo creo que en este proceso pues cada vez va a ir tomando mayor fuerza y mayor sentido el organizarse. Es decir, si hay ya la posibilidad de tener negociación colectiva auténtica, que un contrato colectivo realmente garantice la posibilidad de que se revisen los contratos, los salarios, las condiciones laborales, pues entonces tiene más sentido para los trabajadores el organizarse y el poder, digamos, revisar, hacer esa revisión con los empleadores para poder mejorar salarios. Entonces sí creo que se abren nuevos horizontes y que el sindicalismo puede tener como ese empuje que no había tenido por haberse mantenido en un modelo pues corporativo y de control. Es una posición la tuya sin duda de buena fe, porque hay quien querrá utilizar ese espacio para acumular poder político, quien ya está intentando hacerlo, etcétera, etcétera. Yo creo que fue en previsión de eso que, por ejemplo, en sus tiempos el general Cárdenas decidiera que el Estado y que el partido en el gobierno se metían a organizar trabajadores. ¿Tú ves eso como necesario, como posible, como deseable? Fíjate que yo lo que veo es que hay que generar las condiciones para que lo puedan hacer de manera libre. Eso es lo que le toca hoy al gobierno. No le toca, como antes, ni castigar, ni premiar, ni fortalecer, ni debilitar. Le toca a los trabajadores que decidan y que decidan en todos los, digamos, en todos los pedacitos del camino. Uno, si se quieren organizar, si quieren formar un sindicato o no. Si no quieren formar también parte de un sindicato, como hoy, que muchas veces son obligados todavía en algunos sindicatos, en algunas industrias. Y dos, que tengan la posibilidad, en su caso, de competir, por ejemplo, con otro sindicato para ganar la titularidad de un contrato. Históricamente, pues tenemos, ¿qué te digo?, más de 500,000 de contratos colectivos firmados con sindicatos diversos. Que se abra la posibilidad de entrada de que nuevos sindicatos se organicen y puedan pelear titularidades, pues entonces abre un camino. Pero también la propia reforma habla de procesos ya democráticos muy claros para que esos propios sindicatos, los que los representan, los dirigentes, sean realmente un producto de una votación directa, libre, secreta, libre. O sea, pensar esto en el pasado era casi imposible. Los dirigentes se elegían a mano alzada, se elegían a través de delegados. Hoy todo este marco nuevo, que no tiene que ver solamente con el cambio de artículos, de normativa, es un cambio de cultura, una posibilidad de reestructurar las relaciones de los trabajadores con los empleadores y que realmente puedan, según la industria y según cómo le está yendo a esa empresa en particular, pues dialogar qué posibilidades hay de mejorar, por ejemplo, los salarios o de ir mejorando las condiciones en vacaciones, en prestaciones, en
todos estos derechos que se van conquistando y que también por el otro lado las empresas a través de este diálogo sano van generando mayor estabilidad, mayores niveles de productividad y van realmente fortaleciendo sus industrias de la mano de los trabajadores. Incentivos para meterse más a la innovación que a la retención de la renta, por ejemplo. Sin duda, yo creo que es una de las reformas estructurales más profundas que ha habido en este corto tiempo del gobierno del presidente López Obrador. Se ha hablado, yo creo que poco de eso. Se ha hablado poco y ese es un cambio fundamental, el de la democracia sindical. Otro que me parece importante es el de la paridad de género, por lo que mencionábamos. Pero hay quienes señalan también algunos pendientes, como el caso del outsourcing, que es lo que yo más he visto en redes sociales y he escuchado de la gente como una inquietud. ¿Hacia dónde hay que caminar en ese tema? Mira, el gran problema de la subcontratación es que es una figura de la cual se ha abusado y se han formado esquemas de simulación muy complejos que se vinculan con la defraudación fiscal, incluso con, digamos, la evasión de responsabilidades en materia de seguridad social. O sea, el subregistro en el IMSS está totalmente vinculado también con la subcontratación, esquemas en los cuales para evadir responsabilidades laborales como antigüedad, estabilidad en el empleo, reparto de utilidades, pues son esquemas que se forman en el cual tú, si trabajas para mí en mi empresa, en realidad el recibo que te doy de pago pues es de una empresa, 3 semanas después es otro nombre de otra empresa, 3 semanas después es el nombre de otra empresa y pareciera que tú vas siendo trabajador de empresas distintas cuando te mantienes en mi centro de trabajo, bajo mi cargo, con horarios. Entonces se han armado simulaciones justamente para evadir responsabilidades y esto ha crecido de manera, digamos, muy acelerada en los últimos años, ha venido a precarizar el empleo, pero lo que yo te diría es que ese modelo hoy en día es ilegal. Es decir, creo que en efecto debe abrirse las puertas a que haya algunas reformas que vean la complejidad de esta situación, pero hoy en día en la Ley Federal del Trabajo existen candados para la subcontratación y el realizar este tipo de mecanismos es ilegal. Sí. Entonces, la Secretaría del Trabajo está coordinándose en una estrategia, la verdad creo que empieza a tener buenos resultados con la UIF, con el IMSS, con el SAT, de manera conjunta para poder identificar de manera mucho más eficiente cómo funcionan estos esquemas, dónde están depositados y empezar a evadir y empezar a realmente poner límites para cancelar esa posibilidad, digamos, de abuso. Yo le llamo la subcontratación abusiva, porque la subcontratación el outsourcing es malo, ¿no? Exacto, ¿no? Que decimos, es como el colesterol, hay del bueno y hay del malo. Lo que pasa es que el malo se empezó a extender y ha venido, pues, digamos, la gente que nos escucha, cada vez más vemos cómo empresas que antes estaban en un esquema normal se cambian de un día a otro a estos esquemas de subcontratación. Sí, la brecha está seguramente siempre en cómo opera la ley en el mundo realmente existente. Exacto. Por ejemplo, yo tengo una inquietud sobre el TEMEC y las disposiciones laborales que se exige y que se apliquen. En los sexenios últimos, particularmente en el de Calderón, casi desapareció la inspección laboral. Nos quedamos con pocos inspectores en comparación a otros países de América. Sí. ¿Cómo se van a reconstruir esas capacidades? O si no se reconstruyen, ¿cómo se garantizará que se apliquen esas disposiciones? Pues mira, hoy contamos con inspectores que ahora están con una coordinación muy distinta a la que se había tenido anteriormente, sobre todo en términos de prioridades. Hoy se prioriza uno, la inspección en materia de subcontratación abusiva y el otro, estamos priorizando la inspección en materia de procesos democráticos con todo digamos, este reto de implementación de la reforma. Vamos a ir aumentando
paulatinamente la cantidad de inspectores, porque en efecto se necesita más gente que nos ayude a verificar los procesos democráticos de implementación. Te pongo un ejemplo concreto, porque es cierto que se habla mucho de la reforma laboral y luego dicen, bueno, pero en detalles de qué se trata. Bueno, por ejemplo, un cambio fundamental es todos los contratos colectivos, todos históricamente que se hayan firmado entre una empresa y un sindicato, tendrán que pasar por un proceso de legitimación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los contratos, todos los trabajadores que tengan contratos colectivos pasarán a las urnas y van a votar si están de acuerdo o no con el contrato colectivo. Obviamente antes tendrán que conocerlo. Es una obligación de los empleadores el poner a la vista de manera física los contratos colectivos y son ellos los que van a decir si están de acuerdo o no con dichos contratos. Un cambio muy importante. Para lograr esto, dado que te decía hay cerca de 500,000 de contratos colectivos, seguramente muchos son contratos de protección o muchos ya no tienen actividad, digamos, cotidiana porque son un contrato que se firmó, por ejemplo, con una construcción que ya concluyó y que sigue el contrato depositado, pero ya no tiene vida hoy en día. Entonces, todos esos contratos que sí tengan vida y que pasen por este proceso, los vamos a tener que revisar nosotros en la Secretaría del Trabajo. Entonces, estamos direccionando nuestros inspectores a esa vigilancia de este proceso de legitimación que nos va a ayudar a limpiar todos los contratos de protección o todos esos contratos que no tienen el respaldo de los trabajadores. Muchas gracias, Luisa. Seguiremos ese cambio con mucha atención y espero tenerte aquí para conversar de nuevo de buena fe. Vamos a ir ahora a las fake de la semana con Estefanía Veloz. Vamos con las noticias falsas a las que les hemos puesto la lupa. En esta ocasión tiene que ver con el programa de capacitación en el trabajo para jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan. Estamos hablando de Jóvenes Construyendo el Futuro, que justamente arrancó este año y en las últimas semanas sufrió ataques infundados sobre la forma en la que fue diseñado su padrón, sus afiliados y su presupuesto. Vamos por partes. Este programa conecta a centros de trabajo micro, pequeños, medianos y grandes con jóvenes interesados en adquirir competencias para trabajar en cada uno de estos centros y otorga becas a los jóvenes que participan para que las empresas no tengan que pagar mientras los capacitan. Ahora bien, de acuerdo con una auditoría realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, supuestamente se encontraron irregularidades por las que calificaban el padrón de los centros de trabajo como improbable, incompleto e inverificable en todos los buscadores de Internet. Lo primero que hay que decir al respecto es que la metodología empleada en esta auditoría deja mucho que desear, ya que estuvo basada en búsquedas de Waze, Google y otro tipo de herramientas de exploración. Pero más allá de eso, es importante entender las aclaraciones sobre los alegatos que dio la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el sentido de que los centros de trabajo no constituyen un padrón porque no reciben dinero público. La organización también aseguró que el empadronamiento del programa ha sido lineal y a un ritmo inverosímil, que técnicamente se inscribieron el mismo número de personas, el mismo número de hombres y mujeres, el mismo número de grupo de edad, de categoría por escolaridad. A ello, la dependencia federal contestó que conforme al registro del proceso de afiliación, que son verificables, puede corroborarse que mes con mes se registraron variaciones diarias en la proporción de hombres y mujeres, edades y niveles educativos. Por último, pero no menos escandaloso por haber sido incluso portada en algunos medios, Mexicanos contra la Corrupción afirmó que hubo un recorte de dinero destinado a Jóvenes Construyendo el Futuro respecto a lo programado en el presupuesto. Hizo las cuentas de que si se pagan 900,000 becarios cada mes, la cantidad máxima que podría gastarse sería 24,358 millones de pesos contra los 40,000 millones que estaban programados originalmente. Efectivamente, y esto es algo que la propia Secretaría aclaró en reiteradas ocasiones, no un secreto como intentaron hacerlo parecer. Lo que sucedió es que en abril de este año hubo un reajuste de los 40,000 millones de pesos destinados este año a 25,000 millones para el 2020, para que se llegara a la meta de incorporar 1 millón de aprendices. Esto debido a que el programa en realidad inicia el 10 de enero, pero desde abril hasta junio comenzaron a incorporarse. Pero bueno, cuando hay ganas de no entender, no se entiende. Y es que al final, lo increíble es que teniendo acceso a información verificable, eligieran hacer un documento hechizo, con una pobre metodología y cero verificación. Claramente, no con el ánimo de encontrar verdad, ni de entender, sino ensuciar. Soy Estefanía Veloz y con esto me despido por esta noche. Vamos de regreso con Gibran. Durante el régimen neoliberal,
se abandonó el mundo del trabajo, el Estado se retiró de ese espacio donde le correspondía estar. Volver a entrar no es una cosa fácil, pero se está haciendo, se ve un cambio no solamente en la cabeza de la Secretaría, que es ahora una mujer joven, algo insólito en un mundo tan machista, sino también en las políticas que se están implementando y en la reforma laboral, en la democracia sindical, en la paridad de género, solo por poner 2 ejemplos. Pero hace falta todavía, por ejemplo, reconstruir la capacidad de inspección laboral para que esas disposiciones se apliquen, para que las disposiciones del TEMEC se lleven a la práctica y también para realizar lo que ya está estipulado en la ley en materia de outsourcing abusivo. Eso es todo por esta noche. Los vemos el próximo lunes a las 8:30 para conversar de buena fe.